Egunon, queridos patitos. Prisioneros de Ghostland. Hace no mucho se supone que fue estrenada en cierto canal en el mes de octubre, en un fin de semana de distopías, en España. Esta película de 2019, si no recuerdo mal. No, 2021. Disculpas. 2019 era la película de ayer, de Abigail y la ciudad secreta. Rusa. Esta es japonesa. Es una película japonesa con Nicolas Cage. Que hace un tiempo decidió que, como tenía unos gustos caros, lo lógico era a cualquier película que le presentaran decir que sí. Y por tanto, pues la hemos visto en muchas películas, incluso haciendo de guardián de un cerdo. Y Renfield me parece lo más potable de los últimos años. Graciosa, entretenida, divertida. Pero estamos hablando con esta película de 2021 que en sus 103 minutos mezcla una serie de cosas curiosas. Parece a ratos una película del oeste, tipo esta de Almas de Metal, aquella de Jules Brunel, que la traducción desmerece a lo que en original era Westworld, aquel parque de atracciones con los robots. Y que luego hay una serie con Jonathan Nolan, de la mano de Christopher Nolan como guionista y factotum. Creo que tiene 3 buenas temporadas, por lo menos. Las 3 primeras. Tenemos también un poquito de Mad Max. Un poquito de Mad Max 2, ahí con los coches, la evolución, la carretera. Mad Max 3 con aquella situación de los niños del mañana mañana. Y el avión, y la cueva, y la transición de la historia. Y tenemos también otra serie de producciones sugeridas. En este mundo, mezcla de lo western, mezcla de lo japonés, de los samuráis, con alguien, el gobernador. Bueno, vamos al inicio. El inicio es Nicolas Cage, asaltador de bancos. Y por eso acabará teniendo esa dificultad en este mundo. Pero esa película de 1997, el tema de salir de Nueva York, Fliskin, la serpiente, esa película de John... no es David Cronenberg, no es John Carpenter. Carpenter. Que luego se hizo aquella de 2013 en Los Ángeles. ¿Para qué? Pero desmereciendo aquella situación. Lo bueno en aquella película de 1997 es que te introducen en el inicio, en el mundo, y ya sabes en qué escenario te sitúas. Y en este ámbito no sabes en qué escenario te estás situando. Es una película que no sabes en qué lugar estás. Y eso es muy lamentable y muy triste porque evidentemente uno debe de saber en qué escenario se mueve, más allá de la situación global en donde tal vez podamos inferir que están dentro de un globo espacial, es decir, de una situación de burbuja espacio-tiempo, consumida en tanto en cuanto hay una situación parecida a 2011, sí, 10 años antes, el tema de Fukushima, pero también que tiene que ver la memoria con la explosión de Hiroshima y Nagasaki, la energía nuclear, Japón. Eso también es parte de la idiosincrasia, por ejemplo, a través de Godzilla, que cambia su percepción respecto a lo que las películas de la Toho hizo respecto a la primera parte de Godzilla, que era un mecador tóxico, y luego era un protector de los japoneses, lo cual ciertamente hace que cambie la perspectiva. Aquí tenemos una situación en donde hay un camión de los que habitualmente pueden llevar hidrocarburos, pues este lleva residuos nucleares, y un autobús tipo escolar, amarillos, como lo de los Estados Unidos, que chocan y generan esta burbuja espacio-tiempo, porque si fuera algo distinto de una burbuja espacio-tiempo en donde viven toda esta gente y que les atrapó,
el resto del mundo cómo está. ¿Qué conexión hay con el resto del mundo? Porque esa explosión es local, no pudo tener afectación global. La ciudad industrial con ese reloj, el tic-tac, todo aquello. Ah, situación tipo parque de atracciones, que nos recuerda y nos remite al viaje de Chihiro, con ese parque donde los padres entran con Chihiro, que dicen en la propia película de Miyazaki, dicen que esos parques proliferaron en los años 90, a pesar de que luego entraron en crisis. Pero han tenido luego existencia. Todavía quedan unos cuantos parques temáticos en Japón, ligados en parte a Occidente, y con la idea de que luego copiarán los chinos, de traer allí a los millones de turistas que van desde Japón, desde China, a Occidente para buscar y degustar esas realidades occidentales, pues llevarlas directamente a Japón para que no tengan que salir del país y que hagan el consumo allí. Ahí vemos tal vez esa confusión samurai western, ¿eh? Cowboy samurai, que vemos en ese lugar con el gobernador, con ese muchachote malvado de impecable traje blanco, con los objetos típicos de el malvado de película estadounidense, pero como si fuera un Bridges de hacendado. Parece un Joy Bridges de hacendado. Este vaquero con la barba y todo esto. Y el concepto es parecido, porque como en 1997 Rescate en Nueva York, tenemos una situación en la que hay una muchacha que ha salido de fiesta y se ha perdido. Y este personaje, el de Nicolas Cage, que cometió esos crímenes, pero el compañero era el sanguinario y por eso tuvo una pena distinta. Por eso le metieron en lo que es que esto lo sabremos después cuando hay esa explicación debajo del reloj de esa ciudad industrial semidestruida, nuclear, por supuesto, con un reactor, aparentemente, con ese pase de las láminas, donde hubo ese choque de los dos vehículos para tal vez generar esta burbuja espaciotemporal. Y en uno de esos es donde iba el compañero. Con esa situación que en las pelis de Miyazaki vienen los kanji, los kami, todos estos espíritus, que tal vez haga que uno no entienda la perspectiva de construcción de esta película de ciencia ficción de ámbito distópico, pero con conceptos occidentales, pero también orientales. Una mezcla muy rara porque a Miyazaki se le entiende todo y a esta película no se le entiende nada. No, cuando uno termina de verla, no sabe lo que ha visto. A pesar de que, como a Fliskin, le ponen un concepto, en este caso externo, no interno. A Fliskin le meten algo dentro del cuerpo para que actúe como tiene que ser. A este Nicolas Cage le ponen un traje que tiene explosivos. Explosivos en la parte de la huevera, explosivos en los brazos y explosivos aquí, para que los tenga aquí, para poder hacer su actividad. Creo que es buena hora para decir cuál es la sinopsis. Y la sinopsis es de esta película de ciencia ficción, acción, thriller, secuestros, desapariciones, samuráis, distopía, que en teoría es una coproducción Japón-Estados Unidos, pero en teoría es una película japonesa, puramente. En la traicionera frontera de la ciudad Samurai Town, un ladrón de bancos sin escrúpulos, que es Nicolas Cage, es liberado de la cárcel por un pudiente señor de la guerra conocido como The Governor, el gobernador, interpretado por el Bridges de Hacendado, el Bill Moseley, y para que encuentre a Bernice, Sofía Butella, su nieta adoptiva, que desapareció sin dejar rastro. Aquí hay que decir que seguramente Toyota ha puesto pastuki rica, porque hay un coche que aparece y es un Toyota. Por lo tanto, ciertamente aquí ha debido haber patrocinio
para que aparezca ese coche en específico. Pero luego hay un juego curioso y cachondo con una bicicleta de niña. Y ciertamente, para que se garantice que cumpla su palabra, el ladrón es obligado a llevar puesto un traje de cuero negro que se destruirá en el periodo de 5 días, con una evolución de que hay 3 días para llegar allí y convencerla, esté donde esté, que diga su nombre a un aparatito que tiene en la manga y otros 2 días de vuelta. El ladrón es obligado a llevar ese traje de cuero negro. En su aventura buscará no solo encontrar a la chica, sino también redimirse de sus pecados. Por lo tanto, ahí ya tenemos ese concepto de qué es lo que busca. Primero, busca a la chica, busca salir de esa burbuja espacio-temporal, o es que el mundo es así y no hay otros mundos fuera. ¿Cómo podemos pensar en Mad Max 2 y 3 con esa esperanza al final, con esa ciudad costera de final de la 2 y final de la 3, cuando también le dicen aquello de dejaremos las luces encendidas para que guíen tu camino, Max, de vuelta a tu familia, porque siempre se pierde por el camino y no llega a ese escenario futuro, como es el asunto de Moisés y la entrada en el paraíso, como era en la Tierra Santa. Si Moisés no estaba llamado a entrar, eh, y por tanto se queda antes, justo antes, es cuando tiene su tumba este mítico miembro de la comunidad bíblica. Y a diferencia, no hay una explicación más allá del espacio limitado y en ese tiempo concreto de esa burbuja creada por esa explosión, porque Mad Max es algo global, un fenómeno global de destrucción de la civilización que se comprende a la primera, se comprende ya desde el inicio, desde la propia explicación en Mad Max 2, porque evidentemente para el mundo occidental, más allá de la película de, de Miller, la primera, pues tenemos esa vuelta a la explicación de la película Mad Max 2. Pues evidentemente aquí las cosas no están claras. Más allá de la acción, más allá de ese parque de caravanas, como si fuera un momento en donde hubo una feria, tipo la Semana Grande, con esos camiones con las lucecitas y todo eso, que luego serán utilizados para salir con esos personajes un poco estrafalarios y estrambóticos que tenemos en la película, con esas situaciones en las que, bueno, paradójicamente, Nicolas Cage está bastante contenido para lo que hemos visto en los últimos tiempos de Nicolas Cage. Tenemos ciertamente en el canal una película de 2003 con Nicolas Cage y dirigida por Ridley Scott, que a mí me gusta mucho y que, bueno, pues no ha tenido protagonismo en la forma de ver ni la filmografía de Nicolas Cage ni de la filmografía de Ridley Scott, pero bueno, ahí está esa película en este canal como recordatorio. Y esta otra película de 2021 es una mezcolanza de cosas, porque está la situación de la niña, pero no se entiende bien qué es lo que quería o lo que no quería en la situación de disfunción padre-hijo entre la niña y este gobernador, la relación con el compañero que no se desarrolla en ningún momento, la relación ciertamente ahí en el campamento al lado de la zona industrial, la idea de la redención con esta situación trascendente, con lo cual tenemos una película que es un pastiche de diversos elementos y con finalmente en la segunda mitad escenas de acción con combates en esta ciudad, urbanos, y luego pareciera como que es una liberación del entorno para poder ya volver a convertirse en una ciudad, parque temático, con esa fruición en el ámbito samurai con el ámbito western, que
tenemos un vídeo de una película que trata esta colusión en el siglo XIX con John Wayne. John Wayne, El Bárbaro de Geisha. El Bárbaro de Geisha es una película olvidada, pero bien interesante y que alimenta ciertamente esa conexión estadounidense-japonesa después de la llegada del Comodoro Perry a las costas de Japón. Aquí, como digo, esta película, ese ámbito cultural, vaquero, el vaquero por antonomasia, más conocido tal vez sea John Wayne en sus películas de vaqueros, con eh, John Ford y demás, y otros también Howard Hawks, con aquellas películas de Río Rojo y El Dorado, eh, y por tanto ciertamente es un clásico. Eh, y el ámbito samurai que tenemos aquí en este canal, ciertamente a Edward Zwick con la película del último samurái, y también tenemos a los 7 samuráis con un conversatorio con Ricardo Ibars. Por tanto, ciertamente se debe decir que aquí este tema está tratado, está vehiculizado en una película, como digo, esta de 2021, que no sabes ni si es carne y pescado, porque quiere tirar, que quiere explorar, y que evidentemente es una película que ha tenido una reacción muy ambivalente, porque vemos explosiones de críticas positivas y negativas. Vamos a coger dos positivas, en donde hablamos de una puntuación de 4 sobre 5 de Ricardo Rosado para Fotogramas. Un buen festival de excesos a todo el que necesite un fuerte chute visual, precisamente desbordada en su propuesta. Logra que mantengamos la atención a base de postapocalípticos desbarres. Yago García para Cinemanía nos dice: no será aclamada como una obra maestra de Sono, ni tampoco como la película más loca de Cage, pero como choque de trenes entre dos talentos imprevisibles, cumple de sobra. 3,5 estrellas sobre 5. En el ámbito amarillo del semáforo, vemos a Sergi Sánchez del diario La Razón. Cage es lo más llamativo de una película que nunca sabe muy bien cómo digerir su propia excentricidad, pero que puede disfrutarse como un divertimento trash que se enorgullece de serlo. Puntuación de 3 sobre 5. Kim Casas, para el diario El Periódico, nos dice que el resultado no es tan sorprendente como se podría esperar. Se le ven demasiado las costuras. Es como un cómic excéntrico y un relato fantástico pasado de vueltas. Todo en un mismo film. 2 estrellas sobre 5. En el rojo vemos a Federico Marín Bellón para el diario ABC. Sion Sono dirige con su particular estilo este descabellado western oriental, la menor de las contradicciones de la película. 1 estrella sobre 5. Y finalizamos con Elsa Fernández Santos para el diario El País. Extravagante, disparatada, caótica, excesiva, sí. Prisioneros de Ghostland es todo eso y nada. Es una infumable forma de disparate. Y esta película, por lo tanto, recibe un suspenso de la mayoría de personas en las redes sociales. Pero como digo, es una película que es de Nicolas Cage. Este muchacho, el señor Sono, no sé qué películas ha hecho porque no le conocía hasta ahora. Eh, Parece que ha hecho alguna que otra peliculita por ahí y que, bueno, pues es conocido por ser director de cine, poeta. Ya tiene sus años, tiene unos 62 años prácticamente. Y bueno, pues parece que las películas más conocidas pues son de este siglo XXI, a pesar de que pues no es un personaje bastante conocido por mí. Es una película con Nicolas Cage, es una película que tiene en teoría todos estos elementos de distopía, es una película que no se conocía y que tiene a samuráis, espadas, acción, pero no le pidáis mucho más a esta película. Es el asunto hasta cuál es el umbral de exigencia con el que uno se acerca a este producto audiovisual.
Y por tanto, ciertamente el asunto de las expectativas juega a veces a favor o en contra del producto. Y eso hay que tenerlo presente, muy en cuenta a la hora de acercarse a una película como esta. ¿Cuál será tu percepción después de haberla visto? ¿La has visto? ¿Has dado una oportunidad? Creo que podemos dejarlo ciertamente en este punto a la película Prisioneros de Gosland. Si tienes alguna interpretación mejor que la que hemos puesto encima de la mesa acerca de el macro relato, es decir, el marco interpretativo en el que uno puede insertar la vivencia de los personajes, ya sea el gobernador, el personaje de Nicolas Cage, el personaje de la acampada, la ciudad, de los nuevos niños del mañana mañana y todas las situaciones que viven. Si uno puede interpretarlo de manera mejor, el relato de esta película, queremos saberlo y vamos a conversar sobre ello. Pero creo que poco más puedo decir, más allá de que la vi y que me quedé prácticamente como había empezado. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpian.